Mi madre escribió en el grupo familiar. No vuelvas más. Ya no eres parte de esta familia. Mi hermano metió mi ropa en bolsas de basura y se quedó con mi cuarto. Me fui en silencio. Pero en el tercer día se quedaron sin casa, sin auto, no esperaban que. Estaba en la oficina cuando llegó el mensaje. Eran las 4:30 de la tarde y acababa de terminar una presentación que llevaba semanas preparando. Mi teléfono vibró y vi el nombre del grupo familiar, Casa Familia. El mensaje era de mi madre: no vuelvas más. Ya no eres parte de esta familia. Pensé que era un error. O una broma de mal gusto. Los mensajes siguieron llegando. Tu hermano ya está limpiando tu cuarto. Deja las llaves en la mesa cuando vengas por tus cosas. Y que sea rápido. Me levanté de mi escritorio como un robot. Mis colegas me preguntaron si estaba bien, pero no recuerdo que les respondí. Solo recuerdo el viaje en autobús a casa, viendo pasar las calles donde había crecido, preguntándome qué había hecho mal esta vez. Llegué a casa y la puerta estaba abierta. Escuché risas desde mi cuarto. Mi cuarto. Bueno, ya no era mi cuarto, aparentemente. Subí las escaleras y ahí estaba él. Mi hermano Carlos, de 25 años, moviendo sus cosas a mi habitación. Mis libros estaban en el suelo. Mi ropa, la poca que tenía, metida en 3 bolsas de basura negras. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Que ni siquiera me miró cuando entré. Ah, llegaste, dijo sin levantar la vista. Tus cosas están ahí. Mamá dice que recojas todo hoy. Recuerdo haber pensado, ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta es simple. Llegamos aquí después de 6 años sosteniendo a esta familia mientras ellos me trataban como un cajero automático con patas. Todo empezó cuando cumplí 18. Mi papá había perdido su trabajo en la fábrica y, en lugar de buscar otro, descubrió las apuestas. Primero eran solo los domingos en las carreras de caballos. Después fueron las cartas con los vecinos. Luego las apuestas deportivas online. Después cualquier cosa donde pudiera perder dinero. Mi mamá trabajaba medio tiempo limpiando oficinas, pero gastaba más de lo que ganaba. Siempre había una emergencia. Siempre necesitaba algo urgente. Y mi hermano Carlos. Carlos era especial. Carlos nunca duraba más de 3 meses en un trabajo. Siempre tenía una excusa perfecta. El jefe era un idiota. Los compañeros no me entendían. Era mucho estrés para mí. Pero eso sí, siempre tenía dinero para salir los fines de semana, para comprarse ropa de marca, para mantener esa vida de apariencias que tanto le gustaba. Y yo era el nerd. El amargado que solo trabaja. El que nunca se divierte. Mientras ellos vivían sus vidas, yo trabajaba doble turno. Mientras ellos dormían hasta mediodía, yo madrugaba para llegar temprano a la oficina. Mientras ellos se quejaban de la comida, yo pagaba el mercado. Pagué la universidad de Carlos. 2 años en administración de empresas que nunca terminó porque era muy aburrido. Pagué las medicinas de mi papá cuando le dio diabetes por la mala alimentación y el estrés. Pagué el curso de belleza de mi mamá que tampoco terminó porque las clientas eran muy exigentes. Pagué la hipoteca todos los meses durante 6 años. Pagué los servicios. Pagué el préstamo del auto que mi hermano chocó 2 veces. Pagué y pagué y pagué. Y ellos se burlaban de mí. Mira al millonario que no tiene ni novia, decía Carlos cuando llegaba de trabajar. ¿Para qué sirve tanto dinero si no sabes disfrutarlo? Mi hijo es muy responsable pero muy aburrido, le decía mi mamá a las visitas. Solo piensa en trabajar. Necesita aprender a vivir un poco. Nunca un gracias. Nunca un apreciamos lo que haces. Nunca un reconocimiento de que sin mí esta casa se habría perdido hace años. Pero hace 3 días todo cambió. Mi papá se sacó la lotería. $50,000. Una suma que para ellos era una fortuna. Para mí, que llevaba años manejando presupuestos familiares, sabía que era apenas un respiro temporal si no se administraba bien. Pero ellos no lo vieron así. Esa noche hubo una reunión familiar. En mi propia casa, pero sin invitarme. Escuché todo desde las escaleras. Ya no necesitamos al amargado, dijo Carlos. Con esta plata podemos vivir tranquilos por años. Es verdad, agregó mi mamá. Siempre está de mal humor, siempre reclamando por los gastos. Con él aquí no podemos ni disfrutar tranquilos. Además, dijo mi papá con esa voz pastosa que ponía cuando había bebido, ya es hora de que aprenda a valerse por sí mismo. Nosotros ya cumplimos criándolo. Se rieron. Los 3 se rieron. Hablaron de cómo iban a gastar el dinero. Mi papá quería comprar una camioneta nueva.
Mi mamá quería remodelar la cocina. Carlos quería viajar a Miami. Nadie mencionó ahorrar. Nadie mencionó invertir. Nadie mencionó que $50,000, divididos entre 4 personas, con los gastos que tenían, se acabarían en menos de 2 años. Pero lo que más me dolió fue escuchar a mi mamá decir, ya no aguanto tenerlo aquí recordándonos todo el tiempo nuestros gastos. Siempre con esa cara de mártir. Esa noche no dormí. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Cancelé mi responsabilidad como avalista en el préstamo del auto. Retiré mi nombre de la hipoteca como codeudor. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que habían pedido a mi nombre. Era mi derecho legal. Durante años había sido el único respaldo financiero de todo, y ahora que tenían dinero, era hora de que asumieran sus propias responsabilidades. El tercer día llegó el mensaje al grupo familiar. Y ahí estaba yo, mirando mis cosas metidas en bolsas de basura, mientras mi hermano colgaba sus camisas en mi closet como si nada. ¿Necesitas algo más?, me preguntó sin mirarme. No, respondí. Ya no necesito nada de esta casa. Tomé las bolsas. Bajé las escaleras. Mi mamá estaba en la cocina y cuando me vio, desvió la mirada. Las llaves, dijo extendiendo la mano. Se las entregué sin decir palabra. Salí por la puerta principal y no miré atrás. Por primera vez en 6 años, me fui a dormir sin preocuparme por cuánto habían gastado ese día, si habían pagado alguna cuenta, o si tendría suficiente dinero para cubrir sus emergencias. Esa noche, en el sofá de mi amigo Miguel, dormí mejor que en años. No sabía lo que venía. Pero sabía que por fin iba a vivir para mí mismo. Era 15 de marzo. El día que dejé de ser el cajero automático de mi familia. Y ellos no tenían idea de lo que esto significaba. Durante los primeros 2 días después de irme, no supe nada de ellos. Miguel me prestó su sofá y me ayudó a buscar apartamento. Yo estaba más tranquilo de lo que había estado en años. Ellos, por el contrario, estaban de fiesta. Me enteré después por mi prima Laura, que vivía en la misma cuadra. El primer día mi papá salió temprano y llegó con 2 cajas de cerveza importada y una botella de whisky. Para celebrar la libertad, le dijo a Carlos. Mi mamá se fue de compras y llegó con bolsas del centro comercial. Ropa nueva, zapatos, maquillaje caro. Me merezco esto después de tantos años de austeridad, le contó a la vecina. Y Carlos invitó a sus amigos para presumir. Al fin tengo mi cuarto propio, les decía. Mi hermano era un amargado que no me dejaba vivir tranquilo. Se gastaron casi $3,000 el primer día. En puras tonterías. El segundo día fue peor. Mi papá decidió que necesitaba jugar en grande ahora que tenía capital. Se fue al casino y se gastó $5,000 en una noche. Perdió $4,500, pero llegó a la casa gritando que había ganado 500 como si fuera un genio de las finanzas. Mi mamá contrató a una señora para que limpiara la casa. Ya no voy a hacer oficios como una sirvienta, dijo. Y se fue a un spa con sus amigas. Carlos faltó al trabajo nuevo que tenía apenas desde hacía 2 semanas. Es para celebrar que al fin puedo vivir sin presiones, les dijo a sus amigos. Obviamente lo despidieron. Pero bueno, tenían dinero. ¿Para qué trabajar? Según mi prima Laura, esa noche cenaron en un restaurante caro y llegaron riéndose a la casa como si fueran millonarios. El tercer día todo cambió. Yo estaba en la oficina cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señor Martínez? Habla del banco. Tenemos una situación con la hipoteca de su propiedad en la calle. Disculpe, lo interrumpí. Yo retiré mi nombre como codeudor hace 3 días. Ya no soy responsable de esa cuenta. Silencio del otro lado. Entiendo, señor. ¿Sabe cómo podemos contactar a los otros titulares? La cuota de este mes está vencida y... No es mi problema, le dije y colgué. Media hora después sonó de nuevo. Esta vez era de la compañía de electricidad. Misma historia. Después la del agua. Después la del internet. Resulta que yo pagaba todo con débito automático desde mi cuenta. Y cuando retiré mis autorizaciones, todas las cuentas quedaron sin forma de pago. A las 2 de la tarde me llamó Miguel riéndose. Hermano, tu mamá acaba de pasar por mi casa preguntando por ti. Se veía desesperada. ¿Qué le dijiste? Que no sabía dónde estabas. Pero se veía mal, como preocupada. Esa tarde mi prima Laura me mandó un mensaje, tu casa está oscura. Creo que les cortaron la luz. Y así fue. Uno por uno, todos los servicios se fueron cortando. La electricidad primero. Después el agua. Después el internet. Después el cable. Pero lo mejor vino al 4.º día. Laura me llamó riéndose, no vas a creer esto.
Llegó la grúa y se llevó el auto de tu papá. El préstamo del auto también estaba a mi nombre como avalista. Y cuando dejé de ser responsable, el banco se dio cuenta de que ni mi papá ni mi hermano tenían ingresos comprobables para mantener las cuotas. Esa noche Laura me contó que escuchó gritos desde mi casa. Mi papá gritándole a mi mamá. Mi mamá gritándole a Carlos. Carlos gritándole a todos. ¿Cómo que todas las cuentas estaban a nombre de él? ¿Cómo que era él quien pagaba todo? ¿Cómo que el auto también? Aparentemente nunca se habían puesto a pensar de dónde salía el dinero para mantener la casa. Para ellos, las cuentas simplemente se pagaban solas. Al quinto día intentaron contactarme. Primero mi mamá me llamó desde el teléfono de una vecina. Yo no contesté. Después Carlos me escribió desde una cuenta nueva de Instagram: hermano, necesitamos hablar urgente. No le respondí. Después mi papá apareció en mi trabajo. Llegó sudando, en autobús, porque ya no tenía auto. Hijo, hay un malentendido, me dijo cuando me vio salir del edificio. No hay ningún malentendido, papá. Ustedes dijeron que ya no soy parte de la familia. Tomé nota. Pero las cuentas. ¿Qué cuentas? Esas eran mis cuentas. Ustedes dijeron que ya no me necesitaban. Se quedó ahí parado sin saber qué decir. Después de 30 segundos, se dio la vuelta y se fue. Esa noche Laura me contó que habían tenido otra reunión familiar. Pero esta vez no había risas. Habían calculado mal. Muy mal. El premio de la lotería había sido de $50,000 brutos. Después de impuestos, les quedaron 38,000. En 5 días habían gastado casi 10,000 en tonterías. Y ahora se daban cuenta de que necesitaban 25,000 solo para ponerse al día con todas las deudas que yo venía pagando. La hipoteca atrasada. Los servicios cortados. Las reconexiones. Las multas por pagos tardíos. Les quedaban menos de $3,000. Y ningún ingreso fijo. Mi papá no había trabajado en 3 años. Mi mamá ganaba apenas para sus gastos personales. Y Carlos acababa de perder otro trabajo. El 6º día Laura me mandó fotos por WhatsApp. Mi papá cargando baldes de agua desde la casa de los vecinos. Mi mamá lavando ropa a mano en el patio. Carlos barriendo la entrada con una escoba prestada. Se ven miserables, me escribió Laura. Y tu mamá ha estado llorando todo el día. Esa noche intentaron una nueva estrategia. Crearon un grupo de WhatsApp nuevo y me agregaron. Familia, reunión urgente. Los mensajes empezaron a llegar. Hijo, por favor, necesitamos hablar. Hermano, fue una mala decisión, discúlpanos. Sabemos que estás molesto, pero somos familia. No podemos resolver esto sin ti. Los bloqueé a todos. El 7º día aparecieron en casa de Miguel. Los 3. Juntos. Como una delegación de paz. Miguel me avisó por mensaje: están aquí. Dicen que no se van hasta que hables con ellos. Salí a la puerta y ahí estaban. Mi papá con la ropa arrugada. Mi mamá con los ojos rojos de llorar. Carlos con esa cara de perrito regañado que ponía cuando necesitaba algo. Hijo, empezó mi mamá. Cometimos un error terrible. Hermano, siguió Carlos. Estábamos confundidos por la emoción del premio. Muchacho, terminó mi papá. Necesitamos que vuelvas a casa. Los miré a los 3. Después de años de burlas. Después de años de desprecio. Después de echarme como a un perro. ¿Saben qué? Les dije. Ustedes tenían razón. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismos. Y cerré la puerta. Los escuché tocar durante 10 minutos. Después se fueron. Al día siguiente, Laura me contó que habían puesto la casa en venta. Pero ya era demasiado tarde. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria por los pagos atrasados. Y yo tenía una cita para ver apartamentos. Las cosas se pusieron peor para ellos. Mucho peor. Laura me tenía al día de todo como si fuera mi espía personal. Y yo no voy a mentir, me daba una satisfacción enorme saber que finalmente estaban viviendo las consecuencias de sus decisiones. Al 8º día tuvieron que vender el televisor de pantalla grande que tanto les gustaba. El que Carlos usaba para jugar videojuegos todo el día. Lo vendieron por la mitad de lo que valía porque necesitaban dinero urgente para comprar velas y comida. Al 10º día mi papá tuvo que pedirle trabajo al vecino que tenía un taller de mecánica. El mismo vecino al que antes le presumía que él no necesitaba trabajar porque su hijo lo mantenía muy bien. Ahora mi papá llegaba a la casa con las manos sucias de grasa, cansado, ganando la mitad de lo que yo les daba mensualmente. Mi mamá tuvo que aumentar sus horas de limpieza. En lugar de trabajar medio tiempo,
Ahora trabajaba a tiempo completo. Y aún así no le alcanzaba para cubrir ni la cuarta parte de los gastos que yo cubría. Carlos consiguió trabajo en un supermercado acomodando productos. El mismo Carlos que antes decía que los trabajos manuales eran para gente sin educación. Ahora llegaba quejándose de que le dolían los pies y la espalda. Pero lo mejor de todo llegó 2 semanas después. Laura me llamó riéndose: «No vas a creer esto. Tu abuelo llegó a la casa». Mi abuelo paterno. Un hombre de 78 años que había trabajado toda su vida y que nunca había tenido paciencia para las tonterías de mi papá. Resulta que una prima le había contado toda la historia. Lo que habían hecho conmigo y cómo habían terminado perdiendo la casa. Mi abuelo llegó furioso. «Así tratan al muchacho que los mantuvo todos estos años», les gritó según me contó Laura. «Así le pagan al único que trabajaba en esta casa de holgazanes». La ejecución hipotecaria ya estaba en proceso. No había forma de detenerla. En 2 semanas más tenían que dejar la casa. Mi abuelo les dio un ultimátum: o se vienen a vivir conmigo y hacen lo que yo diga, o se quedan en la calle. No tenían opción. Una semana después los vi mudándose. Yo pasaba por la cuadra de casualidad, volviendo de ver un apartamento que al final me gustó mucho. Mi papá cargando cajas con cara de funeral. Mi mamá llorando mientras empacaba las pocas cosas que les quedaban. Carlos arrastrando bolsas con esa misma cara de niño regañado. Me vieron. Mi mamá trató de acercarse, pero yo seguí caminando. «Hijo, por favor», gritó. «Solo queremos hablar contigo». No me detuve. 2 días después, Laura me contó cómo estaban viviendo en casa del abuelo. Mi abuelo les había puesto reglas desde el primer día. «Aquí se trabaja. El que no trabaja no come. Aquí se levanta a las 6 de la mañana. El que quiera dormir hasta tarde, que se busque otro lugar. Aquí se respeta. El que falte el respeto se va a la calle». Y cumplió cada regla. Mi papá tenía que levantarse a las 5:30 para regar el jardín antes de irse al taller. Cuando llegaba del trabajo tenía que cortar el césped, arreglar lo que estuviera dañado en la casa, y ayudar con los oficios pesados. Mi mamá tenía que cocinar para toda la familia extendida que vivía ahí. 8 personas. Desayuno, almuerzo y cena. También tenía que lavar la ropa de todos, a mano, porque mi abuelo no creía en lujos innecesarios como la lavadora automática. Y Carlos tenía que limpiar toda la casa todos los días antes de irse al supermercado. Pisos, baños, ventanas, todo. Mi abuelo lo supervisaba personalmente y si algo no estaba bien lo hacía repetir todo. «Así aprende lo que cuesta mantener una casa», decía mi abuelo. Pero lo que más me gustó fue saber que mi abuelo no perdía oportunidad de recordarle su error. Cada vez que se quejaban del trabajo, él decía: «El nieto que echaron nunca se quejaba de trabajar para ustedes». Cada vez que pedían algo, él respondía: «¿Por qué no le piden al nieto que tanto despreciaron?». Cada vez que llegaba visita, él contaba la historia completa: «Estos ingratos echaron al muchacho que los mantenía porque se ganaron una lotería. Y mírelos ahora». La humillación era constante. Y se la merecían completamente. Un mes después de mudarse, intentaron contactarme por última vez. Carlos apareció en mi trabajo nuevo. Sí, me había cambiado de empresa. Con mejor sueldo y mejores beneficios. «Hermano», me dijo cuando salí del edificio. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Por favor. Solo 5 minutos». Lo miré. Se veía cansado. Más delgado. Las manos las tenía ásperas del trabajo. «Está bien. 5 minutos». Fuimos a una cafetería cerca de la oficina. «Hermano, estamos arrepentidos. De verdad. Qué bueno por ustedes. Mi abuelo nos tiene como esclavos. Trabajamos todo el día y aún así nos regaña constantemente. Interesante. Y siempre habla de ti. Siempre nos recuerda lo bien que nos tratabas. Ahora se acuerdan. Por favor, hermano. Ayúdanos. Solo necesitamos que hables con él para que nos trate mejor». Lo miré fijamente. «¿Recuerdas el mensaje que me mandó mamá por el grupo familiar?». «Hermano, eso fue». «¿Lo recuerdas?». Bajó la mirada. «Sí». «¿Qué decía?». «Que no volvieras más. Que ya no eras parte de la familia». «Exacto. Entonces, ¿por qué me pides ayuda? Yo ya no soy parte de esta familia». Se quedó callado. «Ustedes tomaron su decisión cuando tenían dinero», le dije levantándome. «Ahora vivan con las consecuencias». «Pero hermano». «No soy tu hermano, Carlos. Tu mamá fue muy clara en eso». Y me fui.
Esa noche Laura me contó que Carlos había llegado llorando a la casa del abuelo. Y que mi abuelo, después de escuchar la historia, le había puesto más tareas como castigo por ir a molestar al nieto que ustedes lastimaron. 6 meses después las cosas siguen igual. Mi papá sigue trabajando en el taller y llega destruido todos los días. Mi mamá sigue cocinando y lavando para 8 personas. Carlos sigue limpiando y acomodando productos en el supermercado. Y mi abuelo sigue recordándoles diariamente al buen nieto que perdieron por orgullosos. Yo mientras tanto me compré un apartamento precioso. Tengo mi propia oficina en casa. Salgo con una chica increíble que conocí en el gimnasio. Y por primera vez en mi vida estoy ahorrando dinero para mis proyectos. A veces los veo en la calle. Siempre se ven cansados. Siempre bajan la mirada cuando me reconocen. Y yo sigo mi camino. Porque aprendí algo importante. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que las personas vivan las consecuencias de sus decisiones. Ellos eligieron el dinero sobre la familia. La comodidad sobre la gratitud. La crueldad sobre el amor. Y ahora viven exactamente la vida que merecen. Mientras yo, por fin, vivo la mía. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete a Ecos de Historia para más relatos como este. Dale like si crees que el protagonista hizo lo correcto y déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de familia tóxica? ¿Cómo manejaste la situación? Queremos leer tu experiencia.